Bendiciones, bendiciones para todos una vez más. Muy contentos nos encontramos en esta hora porque Dios nos permite una vez más llegar a ustedes a través de este formato. Nos encontramos muy contentos porque de nuevo tenemos la visita de una gran persona. Quiero que mi esposa le comente de quién se trata. Así es, como todos los martes, martes familiares, altar familiar, también para crecer juntos, adorar juntos y por supuesto permitirle al Espíritu Santo que nos instruya y así mejorar nuestra convivencia familiar. Tenemos nuevamente nuestra invitada especial, Jamie Padrón. Jamie, bienvenida una vez más. La verdad que en el segmento o en el espacio del martes pasado fue muy hermoso como esa palabra de restauración que trajiste. Y bueno, hoy nos toca otro tema, pero quiero decirles que Jamie es psicólogo, ante todo es hija de Dios. Amén. Es psicólogo, es coach bíblico, tratando por todos los medios de habilitar a las personas y que puedan reencontrarse con sus capacidades. También es autora de un libro cuyo título es Señor, sácame de este hoyo, una guía para ayudar a las personas en la estación de la depresión poder salir airosos y en victoria. Ella es Jamie, tiene una vasta experiencia como terapeuta familiar, ayudando a muchos jóvenes también en lo que es la depresión, la ansiedad y muchos temas, emociones. Ese es el título de este espacio que nos corresponde o del tema de hoy, emociones, Jamie. Jamie, bienvenida con nosotros. Gracias. Una vez más. Gracias, de verdad que bueno, es una bendición poder reencontrarnos y sobre todo ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en este tiempo. Dios ha sido bueno. Amén. Jamie, hablar de las emociones es un tema bastante amplio, pero ¿cómo pudiéramos definir en el ser humano las emociones? Sí, fíjate que este tema me gusta muchísimo porque las emociones nos acompañan en el día a día. Las emociones nos permiten saborear la vida. Uh-huh. Las emociones están diseñadas por Dios y colocadas en la vida del ser humano para que él pueda saborear, disfrutar de la vida y de todos sus matices. Porque la vida trae consigo diversos matices y así son las emociones. Las emociones traen matices consigo. Y pensar en emociones básicamente es poder entender que las emociones son las reacciones que nosotros tenemos ante una determinada situación. ¿De qué manera reaccionamos? ¿Cómo enfrentamos los retos de la vida? ¿Cómo asumimos? ¿Qué expresamos ante determinada experiencia? Va a estar muy determinado por las emociones. Entonces, las emociones vienen a ser esa forma de reaccionar que expresamos los seres humanos también. Y aquí hay algo bien hermoso e interesante de las emociones, y es el poder entender que todas ellas, las emociones han sido diseñadas por Dios. Han sido diseñadas por Dios para que el hombre pueda conectar y disfrutar de la experiencia de estar vivos. Es importante saber eso y recalcar eso, porque por mucho tiempo se nos vendió que las emociones eran nuestras enemigas y que había como que suprimirlas, había que como que suprimirlas al punto de que si es posible hasta desaparecer algunas, porque unas eran tóxicas y otras eran las buenas. Y bueno, vemos que con el transcurrir del tiempo nos hemos descubierto, y a través de la ciencia y a través de la Biblia, porque la Biblia también es ciencia, que Dios no quiere que suprimamos las emociones, sino que eduquemos las emociones. Totalmente. Hay algo bien interesante, ¿no? Y es que es importantísimo poder entender eso, ¿no? Que Dios no desea que nosotros obviemos o suprimamos nuestras emociones. Ellas están allí
Y una de las cosas que les enseño a mis pacientes es que cada emoción que ha sido colocada en el corazón del hombre ha sido colocada por Dios. Y existen 4 emociones básicas que yo les digo emociones de fábrica. Con ellas nacemos, venimos con ese chip. Y eso lo hizo solamente el Creador, lo colocó Dios en nosotros. Y estas emociones son la tristeza, la rabia, está la alegría y el temor. Cada una de estas emociones son mensajeras divinas. Y es importante entenderlo así. Las emociones son mensajeras divinas. Al transcurrir de la serie, de estos temas que hemos estado hablando, hay una cosa que prevalece, ¿no, Jamie? Y me parece muy interesante porque quizás muchas personas que nos están viendo, que han estado pasando por un proceso de cada uno de los que hemos estado hablando, de los temas, depresión, soledad, la autoestima, vemos que el ser humano, o sea, Dios ha preparado al ser humano para percibir todo esto, para recibir todo esto, ¿no? Y yo veo una de las cosas que prevalece en todo esto del ser humano es el equilibrio. De repente tener el equilibrio. Paso por un proceso de depresión, ¿qué voy a hacer? Paso por un proceso de dolor, ¿qué voy a hacer? Y yo creo que en esta serie nosotros estamos dando herramientas a las personas que no se queden en ese hoyo del dolor, de la depresión, sino que hay una salida, un balance. Y lo importante de todo esto es mantener el equilibrio. Como lo decía en el segmento pasado, tú hablabas de a través de la fe. Es importante que nosotros a través de la fe nos allegamos a Dios y Él es el que nos puede mantener en ese equilibrio a pesar del dolor que estemos atravesando. Totalmente. Fíjate, retomando un poco estas ideas, ¿no? Las emociones son transformadas a través de la fe. Si bien es cierto, Dios no quiere que suprimamos nuestras emociones, la experiencia con Él nos hace atravesar un proceso de transformación emocional y sí, claramente en el cual ya las emociones no gobiernan nuestra vida. Y eso también es importante. Las emociones no vienen para gobernar, pero sí traen un mensaje importantísimo que debemos reconocer. Y me gustaría hablar brevemente acerca de ese mensaje que contienen cada una de las emociones. Muy bien, muy bien. Sería interesante escucharte, porque a pesar de que de repente el tiempo... Pero yo creo que sí. Sí. Quería hacer un comentario. La palabra del Señor dice en Juan 11:35, Jesús lloró. Nuestro maestro pasó por un proceso de dolor, de tristeza en este caso, ¿no? De esa emoción por un ser querido que había partido. O sea, nuestro maestro reflejó ese sentimiento de tristeza a través del lloro. Sí, acabas de decir algo bien interesante, ¿no? Y es que Dios en la palabra revela que Él se expresa también a través de emociones. Y como te decía, las emociones cada una tienen un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Por ejemplo, la tristeza como tal. La tristeza siempre va a ser una puerta abierta hacia la reflexión, hacia el poder identificar dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Entonces vemos la tristeza incluso que pudiese ser interpretada como un sentimiento negativo o como una emoción, porque realmente es una emoción negativa, puede ser una pieza clave en la transformación del ser humano, porque lo ayuda a reflexionar. Y siempre he comentado que el Espíritu Santo utiliza esa emoción, la tristeza, para poder llevarnos hacia el arrepentimiento. Entonces, cada emoción tiene un propósito. La rabia
Jesús se airó, Dios se airó. Y cada vez que una persona tiene rabia, vive esta emoción viene con un mensaje. Y yo siempre he pensado, la emoción de la rabia está acompañada de dos aspectos bien interesantes. Uno, necesidad de justicia. Dos, necesidad de establecer límites y protección. Entonces, aún la rabia es importante en la vida y en la experiencia del ser humano. La alegría nos trae ciertamente equilibrio y es eso que queremos siempre experimentar y repetir. Pero no podemos vivir siempre en alegría. De hecho, solamente quien estuvo triste puede reconocer plenamente lo que es estar alegre. Qué lindo. Entonces, cada una de estas emociones son necesarias y el temor aparece en nuestra vida como una alerta roja, sí, con la función de protegernos. Entonces, cada una de estas emociones tiene un propósito en el corazón del hombre. El temor nos protege ¿de qué? Nos protege del peligro. Entonces, esa emoción del temor viene con el objetivo de preservar la vida, de resguardar, de garantizar la supervivencia de cada uno de nosotros. Entonces, qué importante es el poder escuchar nuestras emociones. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de ellas? ¿Qué mensaje estamos recibiendo del entorno a través de nuestras emociones? Y si nosotros aprendemos a escuchar nuestras emociones, definitivamente vamos a poder responder más asertivamente frente a la vida. Necesitamos reconocer las emociones. Son como los lenguajes del alma. Las emociones. Totalmente. Porque la emoción siempre va a referirse de algo que está dentro y va a ser demostrado afuera. ¿Ok? Algo que yo siento, cómo me siento, lo voy a reflejar afuera. Las 4 emociones. Sí. Y voy a tener reacciones y actitudes correspondientes a cada una de ellas, que son muy diferentes. Sí, fíjate, es una interacción, sí, es una dinámica, porque la emoción es una respuesta que se genera internamente. Pero que viene dada por la interpretación que yo hago de aquello que es externo. Que yo siento. Entonces, es bien interesante porque es toda una dinámica. Sí. Ahora, ¿qué no quiere Dios? Que seamos esclavos de nuestras emociones. ¿Qué no quiere Dios? Que vivamos en cárceles emocionales. ¿Qué no quiere Dios? Que nosotros seamos completamente gobernados o que bloqueemos nuestras emociones. Entonces, en ese sentido, necesitamos ser educados, necesitamos reconocer que como seres humanos venimos cargados de emociones y que esas emociones son diseñadas por Dios y tienen un propósito. Tremendo, Jamie. Estamos, Dios mío, aprendiendo demasiado. Muchísimo. ¿La están pasando bien? ¿Te estás dejando gobernar por las emociones o le estás dando la lectura que Dios quiere a tus emociones? Esto es la serie Somos en Altar Joy Mi Casa y regresamos en unos segundos. No te apartes. Muy bien, continuamos con todos ustedes. Hoy nos encontramos con nuestra amiga y psicólogo Jamie Padrón y hemos estado tocando un tema muy interesante como es el tema de las emociones. Pero, Jamie, que te quería preguntar, ¿hay alguna relación con las emociones y los sentimientos? Fíjate, las personas suelen pensar que emociones y sentimientos es lo mismo. Y así como lo dijimos en el primer segmento, las emociones tienen que ver con la manera inmediata que reaccionamos ante una determinada situación. Correcto. Mientras que los sentimientos son ese procesamiento
que voy dando progresivamente y que suele ser más permanente en el corazón del hombre. Entonces, las emociones tienen que ver con mi reacción inmediata, pero luego es el sentimiento lo que me va a permitir procesar la emoción, procesar la experiencia, y eso es lo que se anida en el corazón. Y resulta bien importante esto, poder entenderlo, porque en el sentimiento podemos encontrar la transformación de las emociones. ¿Cómo transformamos una emoción? ¿Cómo nosotros procesamos una experiencia, incluso aquellas que han sido dolorosas? La podemos transformar y digerir a través de los sentimientos. ¿Cómo ocurre eso? Sin lugar a dudas, ocurre a través del pensamiento. Todo aquello, porque es algo cognitivo, el sentimiento es muy cognitivo, y al hablar de cognitivo estamos hablando del pensamiento. Entonces, todo aquello que yo luego comienzo a rumiar, a pensar, eso que estoy procesando en mi mente, es lo que va a dar lugar al sentimiento. Y saber que esto es así nos puede ayudar a establecer un blindaje. Un blindaje. ¿Qué permito yo que se anide en mi corazón? ¿A qué sentimientos yo le voy a dar cabida en mi corazón? Y resulta bien interesante, porque aquello que va a determinar tu sentimiento tiene que ver con tu manera de pensar. ¿Qué estás pensando? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Cómo digieres esa experiencia y a través de qué? ¿A través de qué digieres esa experiencia? Y sin lugar a dudas, volvemos a caer en el punto, porque digerir las emociones a través del conocimiento de Dios, a través de su palabra, te va a permitir generar sentimientos más saludables. Tener una vida emocionalmente saludable es posible a través de la fe. O sea, pudiéramos decir que los sentimientos son el resultado. Por ejemplo, si tengo una emoción bien canalizada, voy a tener sentimientos canalizados, o sea, es el resultado. Fíjate. Y si tengo una emoción mal canalizada, por supuesto, voy a adoptar un sistema de pensamiento o que me va a dañar o me va a ayudar. Sí, aquí lo interesante de esto, Rebeca, es que a veces las emociones en el momento, cuando recibimos el primer impacto, sí, ese shock, no, las emociones vienen y están allí. Son espontáneas. Más nada, son espontáneas. No puedo decir, bueno, voy a premeditar. Correcto. Cuando me recibo un regalo voy a estar feliz. O sea, cualquier cosa. Sí, correcto. Es la reacción inmediata ante un estímulo. ¿Qué es lo que yo puedo cuidar? ¿Qué puedo controlar? ¿Qué puedo hacer distinto? El sentimiento. Okay. Porque el sentimiento yo lo puedo procesar a través del aspecto cognitivo. Perfecto. Y ahora, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué pensamientos están anclados en tu mente? ¿Te va a ayudar o no te va a ayudar a poder elaborar sentimientos positivos o negativos? Porque todas las emociones como tales, las emociones básicas, son importantes y no hay emociones buenas ni malas, no. Todas son necesarias. Así es. ¿Qué va a hacer la diferencia? El sentimiento, que es ese matiz. Perfecto. Es como, para dar un ejemplo a lo que estás abordando, ¿no? Hay personas que tuvieron una mala experiencia, una experiencia negativa, y producto de esa experiencia negativa, como que forjaron una coraza. Correcto. Y establecieron como una estructura. Bueno, a mí nadie, si por ejemplo fueron engañados, correcto, fueron o sufrieron una infidelidad, no se dan la oportunidad de volver a comenzar de nuevo con una persona porque ya hay una etiqueta. O sea, si me lo hizo aquel, me lo va a volver a hacer el que venga. Entonces ya como que ves a través del lente de un sentimiento de resentimiento, hay un resentimiento, correcto, aquello que viviste y no superaste. Es como o lo superaste de esa forma, colocaste una barrera. Colocaste una barrera. Y allí es hermoso saber que en la Biblia incluso hay
dos mujeres que transformaron sus sentimientos, pasaron de un estado a otro. ¿A través de qué? A través de su fe. ¿Cuáles son estas mujeres? Podemos hablar de la vida de Ana, podemos hablar también de Noemí. Y la historia de Noemí me gusta muchísimo. Las dos historias, porque las dos historias traen consigo esperanza. Y en el caso de Ana, Ana era una mujer que estaba permanentemente triste. Estaba triste, estaba herida. Y dice la Biblia que ella derrama su corazón delante de Dios siendo honesta. Ella reconoció que ella tenía un problema, que estaba triste, que estaba afligida. Y fue honesta delante de Dios. No ocultó, no enmascaró ese sentimiento, esa emoción, esa condición humana. Y en ese punto ella transforma sus emociones a través de la oración y de su honestidad. Y dice la Biblia que luego de esa experiencia nunca más volvió a estar triste. Entonces nuestras emociones ciertamente pueden ser transformadas. Noemí era una mujer en completa amargura, un sentimiento de amargura por las experiencias de la vida, porque a veces la vida trae consigo momentos complejos, momentos de dolor. Entonces Noemí tiene la experiencia del dolor, del duelo, de la amargura, y dice la palabra de Dios que ella se recuerda, hizo una memoria. Dios está en Israel, y era lo que había escuchado en ese momento. Recordó que el Dios de Israel estaba allí, en Israel. Y ella decide regresar y comienza su proceso de restauración. Pero Noemí estaba así como tú lo dijiste, en un punto en el que no quiero ni siquiera que me conozcan por mi nombre. Fue tanto la impronta que dijo, soy Mara, amargada. Estoy amargada. Amargada. Y de igual manera, qué hermoso saber en que una persona afligida, entristecida, amargada, puede cambiar su circunstancia emocional. Qué victoria. Dios nos hace libres para vivir en libertad y sana también nuestras emociones. Qué interesante. Qué bello. El hecho de nosotros una vez más tocar este punto que cuando el ser humano está al borde de la locura, están como que en los picos más altos de las emociones, el hecho de llegar delante de la presencia del Señor, derramar su vida y tener la esperanza de que Dios la va a escuchar y le va a dar una respuesta. Creo que es oportuno leer acá, está en Filipenses 4, Jamie, el versículo 6 dice, no se inquieten por nada. O sea, si de repente estamos pasando por algún proceso, la palabra del Señor aquí nos dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es decir, yo estoy pasando por un proceso, estoy en los picos del sentimiento de locura y la palabra me dice, no se inquieten por nada. Y dice, en toda ocasión, preséntense ante Dios con oración y denle gracias. O sea, ni siquiera dice, ¿y cómo Él te va a responder? No, denle gracias. Sí. El versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, yo jamás voy a entender, o sea, ¿cómo voy a tener paz? El hecho de estar pasando por tremenda situación de dolor, de un quebranto, y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, nunca vamos a entender, al menos nosotros como humanos, ese amor tan grande que Él derrama su paz a nosotros. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará, qué hermoso, nuestros corazones, Dios mío, qué hermoso, y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, volvemos a la fuente. Como seres humanos tenemos que reconocer que debemos volver a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Nuestro Dios. Amén. Así es, definitivamente. Fíjate, en Dios encontramos esa posibilidad de vivir una vida en plenitud a través de la fe, que podemos ser libres emocionalmente, que podemos también ser genuinos, honestos delante de Dios y reconocer nuestra situación. Fíjate, ahí dice,
tranquilo, porque te dice, no te inquietes, estás quieto. Acércate, comienza a orar, preséntate delante de Dios, porque la oración es como un vehículo. Así es. En la cual nosotros subimos con nuestras cargas, vamos con nuestras situaciones, vamos con todas nuestras emociones, pero en ese mismo lugar es como que hiciéramos un canje. Yo te doy esto. Te doy mi carga entonces, y Él te da la libertad. Tú traes sobre mi vida paz. Yo te traigo mi inquietud y tú traes paz. Y fíjate, hay un salmo que dice que Dios cambia nuestro lamento en danza. Es decir, Dios en su presencia cambia la tristeza en alegría, cambia la incertidumbre por fe. Él cambia la desesperanza por esperanza. Dios transforma nuestras emociones. Qué bueno ser sinceros delante de la presencia del Señor. Auténticos. Pasamos por procesos, pasamos por sentimientos, pero no llegamos a la fuente. Sí, y Romanos 12 dice transformaos. Y a propósito del tema que es emociones transformadas, ya Dios nos dice, y en Romanos dice transformando los pensamientos. Debe haber una transformación en nuestra mente. Correcto. Y cuando transformamos nuestro pensamiento, por supuesto, todo va a ser transformado. Porque ¿dónde nacen los pensamientos? Acá arriba. Y de arriba desciende a todo lo que implica nuestro cuerpo, nuestra salud, todo nuestro ser. Pero debe haber una transformación. Totalmente. Estás viendo la serie Somos en el altar familiar Yo y mi casa, hablando acerca de transformación de las emociones. Y estuvimos con nuestra amiga y psicólogo Jamie Padrón. Ya se nos acabó el tiempo, Jamie, para despedir unas palabras. Bien, yo pienso que si hay algo que podemos rescatar de todo esto es que tenemos la libertad de presentarnos ante Dios con nuestras emociones tal y como están, con nuestros sentimientos tal y como están. Y es allí en su presencia donde se abren las puertas para esa transformación. Excelente. Tal como eres, tal cual como somos, nos presentamos delante de Dios y Él que conoce nuestros corazones nos va a dar la respuesta. Dios les bendiga y quédate con nosotros para que adores a ese Dios. Bendiciones para todos una vez más. Nuestros corazones están regocijados en el Señor en esta hora porque nos permite una vez más estar con todos ustedes a través de este medio. Queremos bendecirle con cada una de las canciones, de las adoraciones que el Señor nos ha permitido escribir y deseamos que el Espíritu Santo pueda llenar su casa de paz, de armonía, que su familia pueda ser testigo del poder de Dios, que puedan dar testimonio del amor, del poder de Dios cada día. En el nombre de Jesús. Te invitamos en esta hora que cantes con nosotros esta oración que está inspirada en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esta es una oración que dice: yo quiero habitar en tu presencia, rodeado de tu gloria y majestad. Yo quiero habitar en tu presencia, postrarme y tu rostro contemplar. Y eres mi amado, y yo tuyo, eres el deseado de mi corazón. Y eres mi amado, y yo tuyo, eres el deseado de mi corazón. Te amaré, dice, te amaré bajo la
sombra de tus alas estaré. Te amaré, te amaré, habitando en tu presencia, te amaré, dilo, te amaré, oh, te amaré. Cada minuto de mi vida estaré adorándote, Señor. Yo con nosotros. Yo quiero habitar en tu presencia, rodeado de tu gloria y majestad. Yo quiero habitar en tu presencia, postrarme en tu rostro, postrarme y tu rostro contemplar. Eres mi amado, y yo tuyo. Eres el deseado de mi corazón. Eres mi amado, y yo tuyo. Eres el deseado de mi corazón. Dile con nosotros, te amaré, te amaré. Bajo la sombra de tus alas estaré. Te amaré, te amaré, habitando en tu presencia, te amaré. Te amaré. Instante de mi vida, adorándote, Señor. Wherever I go, Adorándote, Señor. No importa dónde esté, no importa dónde vaya. Adorándote, Señor. Cada minuto de mi vida estaré. En mi altar, adorándote, Señor. Todos estaremos en tu presencia, adorándote, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Te adoramos, Rey.